El diezmo ya no es del Nuevo Testamento. Esto es muy importante saber, porque el diezmo era obligatorio en Israel. Indefectiblemente diezmarás. Hemos salido de la ley y estamos en la ley de la libertad en Cristo. Desde el libro de los Hechos hasta el Apocalipsis, jamás se vuelve a mencionar el diezmo. El doctor Alducin, sacando textos fuera de contexto, cae en lo que se llama teológicamente una herejía, porque está diciendo que el diezmo ya no está vigente bajo el Nuevo Testamento, basándose en que no está mencionado, según él, desde Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis, pero resulta que en Hebreo dice que aquí reciben los diezmos hombres mortales, los pastores, los ministros de Dios. Sin embargo, él dice que no se menciona. Pablo menciona muchas veces las ofrendas, evidentemente porque sus cartas eran dirigidas a cristianos recién convertidos. Y cuando tú le vas a predicar a una persona, de lo último que le hablas es del diezmo. Primero le das la palabra de Dios hasta que se convierta. Y también porque las cartas de Pablo no eran tan suficientemente extensas como para tratar ese tema bastante como él quiere. Es más, Pablo le faltó tratar temas muy importantes, como el infierno, no lo mencionó tantas veces como Jesucristo. Muchos otros temas no profundizó porque son 13 cartas cortas. No era que Pablo no sabía el tema, sino que el espacio que tuvo fue corto. Seguro que él escribió otras cartas que no quedaron adentro, se perdieron tal vez. Pero si hubiera escrito más largo, hubiera escrito el diezmo, porque el diezmo sí está bajo la gracia, porque el diezmo no fue instituido bajo la ley, sino antes de la ley. Cuando Abraham diezmó, cuando Jacob diezmó. Y además el diezmo era para sostener al pueblo de Israel, para sostener a los levitas que le predicaban al pueblo de Israel la verdad. Y hoy es igual, hay levitas espirituales que le predican la verdad al mundo. Tratar de predicar que el diezmo no está vigente es absurdo, porque hoy está vigente más que el diezmo. El diezmo era lo mínimo que se debía dar. Y hoy también el diezmo es lo mínimo que se debe dar. Porque bajo la gracia se nos exige más que bajo la ley. Al que más se le da, más se le demandará. En el Antiguo Testamento era, no adulterarás. En el Nuevo Testamento era, pero yo digo, algo más exigente dentro de la ley moral. El que mire a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Habéis oído que fue dicho, no matará. Pero yo os digo, el que odia a una persona ya es digno y reo de muerte. Más exigencia. Acá el diezmo, acá más exigencia. Porque el diezmo ni perteneció a la ley de Moisés, aunque se practicó en la ley de Moisés. Ni era ceremonial ni ritual. No es una ceremonia ni un rito, es un dinero que se da para sostener a los predicadores de la palabra de Dios. Yo no tengo la culpa que hayan abusado del diezmo y hayan inventado ofrenda, primicia, pacto con dinero, cosas que no son de Dios. Pero el diezmo es de Dios y fue Jesús el que lo mencionó. No importa los demás que dijeron. Si Jesús lo mencionó, punto. Mateo 23 dijo, esto era necesario, la justicia, la misericordia y la fe es lo más importante, pero sin dejar de hacer aquello, sin dejar el diezmo, porque el diezmo es para sostener a las iglesias, y gracias a Dios que hoy hay diezmadores, y por ellos hay construcción de iglesias, hay misioneros que van a otros países. Hay cualquier cantidad de predicaciones en YouTube, en Facebook,
en TikTok, que se hacen con un dinero que se recoge en las iglesias. Y aún a través del diezmo ofrendamos a los pobres. Así que me parece una herejía empezar a enseñar esto, porque lo que va a hacer es ministrar más, no dar dinero a la iglesia. No den. Y llamemos ladrones a los que piden el diezmo. Algo que entra en el terreno de lo pecaminoso. Llamar ladrones a los que pedimos el diezmo y los que enseñamos el diezmo. El último que lo mencionó fue Jesús en los evangelios, que se encuentran bajo la ley. Es una barbaridad lo que acaba de decir. Todo lo que Jesús predicó en los evangelios, querido hermano Armando, es de la gracia. ¿Usted alguna vez vio a Jesús predicando que llevaran el candelabro a la iglesia o al templo? ¿Usted vio alguna vez a Jesús diciendo que llevaran aceite o incienso? Eso estaba vigente, pero Jesús no predicó ley. Los sacerdotes se encargaban de predicar ley porque Jesús no era levita. Jesús era judío de Judá. Y todo lo que predicó Jesús fue de la gracia. Predicó de la misericordia, del amor, del juicio, del castigo, del infierno, de la rebelión. Predicó del dinero, predicó todo lo de la gracia, lo predicó. No sé cómo hay predicadores que dicen que predicó de la ley. Jesús estaba bajo la ley, cumpliendo la ley mosaica, pero al mismo tiempo predicó la gracia. En el Nuevo Testamento, Hechos 14, 1 Corintios 16, del 1 al 3, Pablo dice: cada primer día de la semana, el domingo, cada quien dé como haya prosperado, y cada quien dé como propuso en su corazón. Claro, en 2 Corintios capítulo 6 dice: cada cual dé como propuso en su corazón. Tú no vas a dar como propuso en el corazón el de al lado. Tú das como propusiste tú en tu corazón. Tú puedes dar el diezmo, tú puedes dar menos del diezmo, tú puedes dar más del diezmo y obedecer o desobedecer a Dios como tú quieras. Pero resulta que antes de ese versículo de que cada cual dé como propuso en su corazón, está el versículo de que el que siembra escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, refiriéndose a ofrendas, abundantemente segará. Pablo estaba disimuladamente diciéndoles: hay que dar dinero abundantemente para la obra de Dios. Hay que darlo abundantemente. Y si tú vas de un profesor de matemáticas de primaria y le preguntas si el 12% es abundantemente respecto al 100%, ese profesor de matemáticas va a decir: no, 12% no es abundantemente. 12% es escasamente. Así que nunca la Biblia dice que el diezmo se acabó. Nunca. Ya no hay ninguna ley para que nos diga tienes que dar tanto. Ahora bien, si en el Antiguo Testamento fue el 10% y nosotros seguimos ligados a que vamos a seguir dando el 10%, seguimos bajo la ley. No seguimos bajo la ley ritual, seguimos bajo la ley moral de Dios y bajo leyes que se impusieron en la gracia y en la fe. Abraham, Jacob diezmaron antes de Moisés. ¿Es obligatorio para los cristianos diezmar? El diezmo pertenece a la ley mosaica. Este predicador también se burla de los que predicamos que debemos diezmar. Y no es raro, porque también se burla de los que oran en lengua. Una herejía lleva a otra. Querido amigo, hermano, no tragues entero. Lee tu Biblia y no permitas ser engañado. Estás dentro. No saltes del barco por mentiras que te dicen dentro del barco. Y por favor no citen el caso de Abraham con Melquisedec o el caso de Jacob cuando dice yo voy a dar
el 10% de todo. La razón por la que no debemos usar esos ejemplos es porque lo de Abraham con Melquisedec fue un caso único. La Biblia no dice que Abraham ofrendaba regularmente. Eso fue del botín de una guerra que en la que Abraham estuvo envuelto. Y en el caso de Jacob es todavía peor, porque Jacob no le dice a Dios: yo te voy a dar el 10% de todo lo que tú me des. No, él dice: si tú me prosperas, yo te doy el 10%. Él mismo está echándose al agua porque está diciendo: no me menciones el caso de Abraham ni de Jacob. Tengo que mencionártelo. Abraham diezmó y Jacob diezmó. Y Jacob se comprometió con Dios a dar el diezmo de todo lo que Dios le dio, de todo lo que Dios le prosperó. A partir de ese momento, él diezmó. Pero ellos quieren tergiversar la escritura y quedar bien con sus ovejas enseñadas en la gracia, entre comillas, para que se sientan libres y no sientan ninguna regulación cuando las hay. Es una tergiversación de la palabra pura de Dios. Escuchemos a Sujel Michelén. Así que esos dos casos que son anteriores a la ley no lo podemos usar. Y el caso de los diezmos, en el caso de la ley mosaica, nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que la ley mosaica pasó. Así que si tú quieres una respuesta teológica, ¿deben los cristianos, los creyentes del nuevo pacto, diezmar? Personalmente pienso que no. Personalmente pienso que no. Doctor Sujel Michelén, es la mejor respuesta que usted ha dado. Es tu opinión contra la opinión del Señor Jesucristo, que dijo: esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Mateo 23, 23, y lo registró Mateo. ¿Tú crees que Mateo estaba interesado en predicar ley? ¿O Mateo con su evangelio estaba evangelizando al mundo? Mateo no hubiera nunca registrado ese pasaje si no hubiera entendido que el diezmo seguía vigente bajo la gracia para sostener a los ministros que predican el evangelio por toda la tierra. ¿O es que tú eres enemigo de la iglesia y quieres que la iglesia sea económicamente pobre, que no tenga para hacer un YouTube, que no tenga para comprar una pintura para la iglesia, que celebre sus reuniones semanales en un apartamento donde un perro está ladrando y un niño llorando? Tú quieres eso, ¿verdad? Tú en el fondo de tu corazón aborreces la iglesia y quieres que la iglesia se reúna en un miserable apartamento donde solo caben 15 o 20 personas. Tú quieres eso, ¿verdad? Por eso predicas contra el diezmo, para que la iglesia no prospere, o que prospere de a poquito. Pero no puede ser que la iglesia sea poderosa económicamente porque ellos son basura. El diezmo sí es de Dios, y Dios quiere lo mejor para su pueblo. Por eso Dios ordenó construir a Salomón un templo de maravilla que costaría millones de dólares hoy. Y el tabernáculo en el desierto también costaría millones de dólares, hecho por Moisés en un desierto. Entonces Dios hoy va a querer, porque Dios cambió, que te reúnas en un apartamentucho con un perro ladrando y un niño llorando.